Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a una edición más de Sin Guión. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de los rumores. Lima es una ciudad chismosa, es una ciudad de rumores. Pues ayer el gran rumor era que el señor ex ya destituido, magistrado supremo César Inostroza Pariachi, había huido del país. La primera pregunta fue, ¿tiene impedimento de salida? Pues sí lo tiene. Sí lo tiene. Su esposa se ha ido, ella no tiene impedimento de salida, del país hace ya algunos días, justamente después de que el Congreso destituyera a César Inostroza Pariachi. ¿Tiene el señor César Inostroza Pariachi propiedades en el extranjero? Las tiene. Tiene bienes inmuebles en el extranjero. El Congreso ya había mandado, ¿no es cierto?, la acusación contra Inostroza con todos los recaudos. No. No. El 4 de octubre lo destituyen, lo inhabilitan para la función pública, lo acusan por una serie de delitos y hasta ayer en la tarde el Congreso no había mandado nada. ¿A quién? Al fiscal Chávarri, que tiene que determinar qué fiscal supremo lo va a investigar, aunque usted no lo crea. Para eso ha servido el rumor, porque el abogado de César Inostroza Pariachi ha afirmado que ha estado anoche con él, que no ha huido por madre de Dios con 6 personas, que es un rumor falso, malintencionado, etc. Lo cierto es que nadie ha visto a César Inostroza, pero si su abogado insiste en que ha estado físicamente con él, pues habrá que creerle. Mientras tanto, mientras todos estos rumores están ahí, bueno, el insulto al enemigo ha continuado siendo la bandera de lucha del fujimorismo y el aprismo. Se trata básicamente de la situación del fiscal José Domingo Pérez, que ha demostrado tener bastante autonomía. Él es fiscal titular, así que sacarlo de la carrera dentro del Ministerio Público le va a costar al fiscal Chávarri. Ha demostrado autonomía en las detenciones que ha efectuado. Podemos discutir su naturaleza o no, pero ha demostrado autonomía deteniendo a 24 personas vinculadas a Fuerza Popular por lavado de activos por los aportes de campaña de 2011 y allanando además algunos domicilios, como por ejemplo el de la secretaria personal de Keiko Fujimori, que dice que ella no sabe nada, que nunca vio un centavo, que no tiene idea de qué se trata, nada de esto. Y le encuentran todos los expedientes que el fujimorismo había coleccionado para incriminar a Vizcarra en actos de corrupción. Expedientes que se usaron ya en la campaña del 2016 y que se refieren a las acciones realizadas durante su capacidad, en su capacidad de gobernador de la región Moquegua. Todo eso ha encontrado el fiscal. Pero bueno, entonces es necesario liquidar al fiscal. ¿Cómo lo liquidamos? Terruqueándolo. Terruquear, para todos los que nos escuchan en el extranjero, o que se fueron del Perú hace muchos años, se ha puesto de moda en los últimos 2 años, sobre todo desde que el fujimorismo tomó el control del Congreso de la República. Todo adversario es terrorista. ¿Por qué? Porque obviamente todos, sobre todo los mayores en esta sociedad, le tenemos muchísimo temor al regreso del terrorismo. Entonces, agitar esos temores conduce necesariamente a que nos alejemos de una persona sobre la cual se podría sospechar algún nivel de benevolencia con los actos terroristas. Pero terruquear a todo el mundo termina siendo, discúlpenme, ridículo. Y terruquear al fiscal José Domingo Pérez aún más. Y acá tenemos que abrir la explicación de por qué algunos términos en el Perú se utilizan y otros no, lo que llama la atención mucho en el extranjero. En el extranjero, terrorismo es una metodología de combate. ¿Qué busca? Busca que con muy pocos medios crees un estado de zozobra en la población porque cometes actos sangrientos y completamente aleatorios. Le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar. Esto genera una situación de zozobra permanente. Es una metodología de combate. ¿Un ejército regular puede realizar actos terroristas? Por supuesto que sí. La guerra de guerrillas también es una metodología de combate. No es en sí misma, ¿no es cierto?, un movimiento, es una metodología de combate. ¿Pero qué pasó en el Perú? El término terrorismo se asoció a un tipo penal en el Código Penal. Para nosotros, el delincuente terrorista es la persona que genera zozobra en la población y el tipo penal es bien largo. Bueno, muy bien. Entonces, en el Perú no se habla nunca de guerra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a normas internacionales, cuando tú tienes un estado de guerra,
se reconocen fuerzas beligerantes entre sí. Y al reconocerle ese estatus, terminada la guerra, se intercambian prisioneros, porque son prisioneros de guerra. El tratamiento en el Perú siempre, desde que empezó el fenómeno terrorista en el año 1980, fue tratar a la subversión como delincuencia común. Eso en el resto del mundo es muy difícil de entender, porque es un fenómeno único. El Perú debe ser el único país del mundo que ha tratado a un movimiento subversivo del tamaño de Sendero Luminoso como delincuencia común y haya tenido éxito. Porque hay que decirlo, como organización política, Sendero Luminoso fue vencido en todos los campos, en el campo militar, en el campo de las ideas y en el campo de la sociedad. Nunca tuvo arraigo popular, porque sus métodos, su metodología fue demencial. Esa es la razón por la que nosotros nunca nos referimos a Sendero Luminoso como guerrilla, por un tema jurídico. Pero en el resto del planeta, cuando se habla de movimientos como el de Sendero Luminoso, se le llama indistintamente guerra interna, conflicto armado interno, guerrilla. Todos esos términos son aceptables. En el Perú no, porque estamos hablando de un tipo penal. El fiscal estaba en un foro internacional en México, donde ¿qué le interesa al fiscal? Que su audiencia lo entienda. ¿Y qué términos va a usar? Los términos que su audiencia comprende. Porque si él solo explica que el terrorismo es un tipo penal para delincuentes comunes, no se entiende. No se entiende por qué Abimael Guzmán tiene cadena perpetua. Entonces, esa es la razón por la cual se usan indistintamente los términos para que la audiencia pueda entender. Acusar al fiscal de terrorista, al fiscal que ha detenido, a la cúpula de Fuerza Popular, al fiscal que está investigando a Alan García Pérez, que según nuestras fuentes, un pasajero bien informado le tomó una fotografía, ha salido ayer del Perú, a pesar de que él publicó una foto en su cuenta de Twitter diciendo que estaba reunido con una foto, con un periódico en la mano, para que quede claro que era de esa hora, ese día, que estaba reunido con las dirigencias de bases distritales de su partido. El señor García no tiene impedimento de salida, puede salir donde le dé la gana, cada uno es libre de viajar donde quiera. Solo que tiene una cita el viernes para hablar del Metro de Lima y una el próximo miércoles para hablar con José Domingo Pérez, a que yo presumo el señor del Castillo quiere echar de la fiscalía antes de que eso suceda. Porque no podemos entender por qué mañana jueves tiene que asistir el fiscal José Domingo Pérez, acompañado del fiscal de la Nación, a explicar su conducta en un foro internacional sobre las palabras específicas que utiliza en un discurso ante una audiencia que no es peruana. Es increíble. Esa es la historia. Eso es lo que hay que contar. Ahora, que mañana se tome una decisión en la Comisión de Defensa, lo dudo, no sirve para nada. Yo ya lo expliqué ayer. El señor José Domingo Pérez ni siquiera tiene por qué ir, porque además está muy ocupado, porque en estos momentos se está celebrando la audiencia de apelación de la detención preliminar de Keiko Fujimori que termina el viernes. Para mañana tienen que estar solicitando ya la detención preventiva, porque si no, no tendría ningún sentido haber solicitado la detención preliminar. Para mañana, jueves. Y citan al fiscal para el mismo día. Nada, pues, así no juega Perú. Nos tenemos que despedir. Hoy hay marcha justamente de protesta por la ley del grillete, por el tratamiento al fiscal, por la invicta capacidad del fujimorismo de bloquear toda investigación sobre el fiscal de la Nación, para apoyar el referéndum en lo que haya que apoyarlo. Para todo eso hay una marcha el día de hoy. 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Esperemos que vaya más gente que la que fue a la de Keiko Fujimori el día lunes. Y nosotros, por supuesto, desde la República estaremos informando todo lo que acontezca en esa marcha. Nos vamos, pero nos reunimos mañana nuevamente. No se olviden de compartir este programa a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Nos vemos.